La lluvia golpeaba el techo del terminal como si alguien estuviera arrojando piedras desde el cielo. Eran casi las 11:30 de la noche cuando subí a ese viejo bus interprovincial que iba rumbo a la sierra. Nunca olvidaré lo que pasó esa madrugada, porque desde entonces no puedo dormir cuando escucho el sonido de un motor encendiéndose en medio de la oscuridad. Lo que voy a contar no salió en las noticias. No hubo sobrevivientes, o al menos eso creían. Y si estás viendo esto de noche, te recomiendo algo: cuando termines este video, no mires por la ventana. Porque hay pasajeros que siguen viajando incluso después de muertos. El terminal estaba casi vacío aquella noche. Solo algunas personas dormitando en las bancas metálicas, vendedores recogiendo sus cosas y perros callejeros buscando refugio bajo los techos húmedos. Yo tenía que viajar de urgencia para visitar a mi madre enferma en un pueblo lejano de la sierra. El único bus disponible era uno antiguo, de esos que parecen sobrevivir únicamente por costumbre. Recuerdo claramente el nombre pintado a medias en la carrocería: Expreso del Sur. Las luces delanteras parpadeaban débilmente y el motor sonaba como si estuviera agonizando. Varias personas incluso dudaban en subir. Pero el cobrador insistía. Última salida, última salida. Su voz era extraña, ronca, cansada, como alguien que llevaba días sin dormir. Subí porque no tenía otra opción. Dentro del bus olía a humedad, gasolina y tela vieja. Los asientos estaban desgastados y algunas ventanas tenían grietas. Éramos pocos pasajeros. Una mujer con un bebé dormido, 2 estudiantes, un anciano que no dejaba de mirar hacia afuera y un hombre enorme sentado al fondo con un sombrero negro que le cubría casi todo el rostro. Desde el inicio sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Era como entrar a un lugar donde el aire estaba muerto. El chofer nunca habló. Solo mantenía las manos firmes sobre el volante mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. El cobrador caminaba lentamente por el pasillo revisando boletos sin mirar a nadie directamente a los ojos. Cuando el bus arrancó, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Las luces del terminal desaparecieron poco a poco y pronto solo quedó la carretera negra frente a nosotros. Durante la primera hora nadie habló. Solo se escuchaba el motor, la lluvia y un extraño silbido que venía del techo. Intenté dormir, pero algo no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien me observaba. Entonces ocurrió la primera cosa extraña. El anciano que estaba unas filas delante de mí comenzó a rezar en voz baja. Al principio pensé que era normal. Mucha gente reza cuando viaja de noche por carreteras peligrosas. Pero después empezó a ponerse nervioso. Miraba constantemente hacia el asiento del fondo, hacia el hombre del sombrero negro. Recuerdo perfectamente sus palabras. No debieron dejarlo subir. Sentí un nudo en el estómago. Quise preguntarle a qué se refería, pero en ese momento las luces del bus parpadearon violentamente. 1, 2, 3 veces. Y por un segundo todo quedó completamente oscuro. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque cuando las luces volvieron, vi algo que jamás olvidaré. El hombre del sombrero ya no estaba sentado. Estaba parado en medio del pasillo. Completamente inmóvil. Con la cabeza agachada. Nadie parecía haberlo visto excepto yo y el anciano. El cobrador se detuvo lentamente frente a él. No dijeron nada. Solo se quedaron ahí, mirándose. Entonces el cobrador habló con una voz temblorosa. «Señor, debe regresar a su asiento». El hombre no respondió. Ni siquiera se movió. El bus siguió avanzando bajo la tormenta mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. De pronto, el bebé comenzó a llorar desesperadamente.
La madre intentaba calmarlo, pero era imposible. El niño gritaba mirando directamente al hombre del sombrero. Y entonces levantó la cabeza. Dios. Ojalá nunca hubiera visto su rostro. Tenía la piel grisácea, mojada, como un cadáver sacado del río. Sus ojos eran completamente negros y de su boca caía agua lentamente. El anciano soltó un grito. El cobrador retrocedió aterrado. Y en ese instante las luces volvieron a apagarse. Pero esta vez durante más tiempo. Todo quedó sumido en oscuridad absoluta. Solo se escuchaban los llantos, respiraciones agitadas y algo caminando lentamente por el pasillo. Tac, tac, tac. Yo podía escucharlo acercándose. Sentía el corazón golpeándome el pecho. Quería moverme, pero el miedo me había paralizado. Entonces sentí algo frío rozando mi hombro. Un olor horrible invadió el aire. Olor a tierra mojada y carne podrida. Las luces regresaron de golpe. El hombre había desaparecido. La madre lloraba abrazando a su bebé. El anciano estaba pálido. Y el cobrador tenía las manos temblando. Fue ahí cuando decidió contarnos la verdad. Dijo que ese bus hacía años había sufrido un accidente terrible en esa misma ruta. El conductor perdió el control durante una tormenta y el vehículo cayó a un abismo. Murieron casi todos. Pero hubo algo extraño. Nunca encontraron el cuerpo de uno de los pasajeros. Un hombre vestido completamente de negro. Desde entonces, varios choferes afirmaban verlo aparecer en los viajes nocturnos cuando llovía demasiado. Algunos decían que subía en terminales vacíos. Otros aseguraban que aparecía directamente sentado al fondo del bus. Pero todos coincidían en algo. Si él se levantaba de su asiento, alguien no llegaría vivo al destino. Nadie dijo nada después de escuchar eso. El miedo era demasiado real. Yo quería bajar. Todos queríamos bajar. Pero estábamos en medio de la carretera, rodeados de montañas y lluvia intensa. El chofer seguía manejando sin hablar. Como si supiera algo más. Las siguientes horas fueron un infierno. Comenzamos a escuchar golpes debajo del bus. Como si alguien corriera bajo nosotros. Después vinieron los susurros. Al principio suaves. Casi imperceptibles. Pero poco a poco se hicieron más claros. Había voces. Decenas de voces. Personas llorando. Pidiendo ayuda. El estudiante sentado cerca de la ventana juró haber visto rostros afuera, siguiendo el bus entre la lluvia. Nadie le creyó, hasta que todos los vimos. Sombras humanas caminando al costado de la carretera. Empapadas. Quietas. Observándonos. El chofer aceleró. El motor rugía con fuerza mientras el vehículo se sacudía violentamente. Y entonces pasó algo peor. La radio del bus se encendió sola. Primero solo estática. Después una voz. Distorsionada. Como grabada bajo el agua. Devuélvanlo. La mujer comenzó a rezar desesperadamente. El anciano lloraba en silencio. Y el cobrador no dejaba de mirar el espejo retrovisor. Yo también miré. Y casi grité. Porque detrás de nosotros, en los últimos asientos, había más personas. Pasajeros que antes no estaban ahí. Sentados inmóviles. Mojados. Con los rostros pálidos. Algunos tenían heridas horribles. Otros parecían completamente rotos. Y todos nos estaban mirando. Sentí que me faltaba el aire. Quise cerrar los ojos, pero no podía. Era como una pesadilla de la que no puedes despertar.
Entonces el hombre del sombrero volvió a aparecer. Esta vez delante del chofer, parado junto al parabrisas. El chofer frenó bruscamente. El bus derrapó sobre la carretera mojada mientras todos gritábamos. Y durante unos segundos vimos algo imposible. Frente a nosotros no había carretera. Había un abismo. El mismo abismo donde el bus había caído años atrás. El chofer giró violentamente el volante. El vehículo estuvo a centímetros de caer. Los pasajeros gritaban. Las luces explotaron. Y todo quedó completamente oscuro otra vez. Recuerdo los sonidos. Vidrios rompiéndose. Metal crujiendo. Personas llorando. Y luego, silencio. Desperté varias horas después. El bus estaba detenido al borde de la carretera. La lluvia había cesado. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Me levanté lentamente. Muchos asientos estaban vacíos. El anciano había desaparecido. La mujer y el bebé también. Los estudiantes no estaban. Solo quedábamos el chofer, el cobrador y yo. El chofer tenía el rostro destruido por el miedo. Encendió un cigarro con manos temblorosas y dijo algo que jamás olvidaré. Ellos ya se lo llevaron. Le pregunté qué significaba eso. Pero no respondió. Solo señaló hacia afuera. Bajé lentamente del bus. Y sentí que la sangre se me congelaba. Debajo del precipicio, destruido entre las rocas, estaba el verdadero bus. Oxidado. Viejo. Completamente destrozado. Era exactamente el mismo. El mismo nombre. La misma placa. Todo. Retrocedí aterrado. No entendía nada. Entonces el cobrador me miró fijamente y dijo: ese accidente ocurrió hace 15 años. Sentí que el mundo se detenía. No podía respirar. Miré nuevamente el bus donde habíamos viajado. Y por primera vez noté algo horrible. La carrocería estaba oxidada. Las ventanas rotas. Las llantas cubiertas de barro seco. Como si llevara abandonado muchísimo tiempo. El chofer comenzó a llorar. Y dijo: nunca debimos volver a hacer esta ruta. En ese momento escuchamos pasos detrás de nosotros. Lentos. Pesados. Volteamos. El hombre del sombrero estaba parado junto a la puerta del bus. Inmóvil. Con agua cayendo de su ropa. Pero esta vez pude ver algo peor. No tenía ojos. Solo dos huecos negros y profundos. El cobrador comenzó a gritar. Corrió desesperadamente hacia la carretera. Pero el hombre levantó lentamente una mano. Y el cobrador cayó de rodillas. Como si algo invisible lo estuviera aplastando. Yo retrocedí aterrado. El chofer intentó encender el bus. El motor rugió. Entonces el hombre señaló directamente hacia mí. Y escuché una voz dentro de mi cabeza. No afuera. Dentro de mí. Tú también debías morir esa noche. Sentí un dolor insoportable. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. El accidente. La caída. Los gritos. Los cuerpos. Y me vi a mí mismo. Más joven. Sentado en ese mismo bus. Cubierto de sangre. Entonces recordé todo. Yo ya había estado ahí. Yo era parte de ese accidente. 15 años atrás. Había sobrevivido, pero jamás recordé nada porque el trauma borró esos recuerdos. Y esa noche, el bus había vuelto por mí. Las almas de los muertos seguían atrapadas en esa ruta, esperando completar el viaje.
esperando llevarse a los que escaparon. El chofer gritó que subiera. Corrí desesperadamente mientras el hombre avanzaba lentamente hacia nosotros. No caminaba normal. Parecía deslizarse sobre el suelo mojado. Subí al bus. El chofer aceleró. El vehículo arrancó violentamente mientras aquella cosa quedaba atrás observándonos. Pero antes de desaparecer entre la niebla, sonrió. Una sonrisa imposible. Demasiado grande. Demasiado humana y al mismo tiempo no. Creí que había terminado. Pero no. Porque desde aquella noche sigo viajando constantemente. No importa a dónde vaya. Siempre termino viendo el mismo bus en alguna carretera. A veces detrás de mí. A veces estacionado en terminales vacíos. Esperando. Y cada vez que llueve de madrugada, escucho golpes debajo de mi cama. Como si alguien caminara lentamente. Buscando subir otra vez. Así que si alguna noche viajas en un bus interprovincial y ves a un hombre con sombrero sentado al fondo, no lo mires demasiado. No hables con él. Y sobre todo, si se levanta de su asiento, no cierres los ojos. Porque quizá, cuando vuelvas a abrirlos, ya no estés entre los vivos.